vamos a iniciar con la presentación de esta patología de acuerdo a la evolución desde la etapa embrionaria. Cuando hablamos de la estructura de todo el sistema respiratorio, todo el aparato respiratorio, dependiendo de la edad gestacional, vamos a evaluar cómo van madurando estas estructuras anatómicas que tienen que ir conformándose de tal manera que puedan cumplir las funciones de lograr, ¿no? A través de cada semana que se va ganando durante el embarazo, vamos a lograr que puedan formarse sobre todo los neumocitos tipo 2. Entonces es muy importante relacionar el tiempo de gestación con las estructuras que vamos a encontrar durante ese tiempo, ya que de acuerdo a toda la evolución embriológica, vamos a hacerle un paralelo de a qué edad gestacional nace un bebé. Esto es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Miren ustedes, cuando tenemos que en la etapa fetal estamos generalmente para nosotros en nuestro país, los límites de sobrevida está a partir de las 26 semanas. Miren cómo va apareciendo ya el surfactante, y si hablamos de la etapa embrionaria, hablamos de la etapa sacular. Pero si nos adelantamos más, antes de las 24 semanas, estamos en la etapa canalicular. Y si vamos más adelante todavía, pseudoglandular, y más o menos entrando a las cuarta semana, estamos viendo en la etapa embrionaria y cómo están formándose las estructuras de la vía aérea. Por eso es importante recordar, en neonatología es muy importante relacionar toda la evolución de cualquier órgano a su etapa embrionaria. Cómo está desde que cada semana de concepción, cómo va evolucionando la maduración de estas estructuras para la sobrevida de este recién nacido. En el mundo están tratando de lograr 22 semanas, que en etapa del aparato respiratorio vía aérea están en la etapa canalicular. En Perú estamos todavía en la etapa sacular, incluso en las 32 semanas, pero las unidades de cuidados intensivos estamos tratando de lograr sobrevida a partir de las 26 semanas, y si vemos solamente nos estamos dirigiendo al aparato respiratorio, estamos en la etapa sacular, que recién están iniciando la producción de la sustancia tensioactiva, y esto es lo que nos va a generar, pues nos va a ayudar a la sobrevida de recién nacido. A partir de las 36 semanas recién estamos en la etapa alveolar, y idealmente deberían nacer bebé a partir de las 38 semanas. Entonces, recordemos estas diferentes etapas en las cuales va a ir formándose estas estructuras para asociarlas a la maduración de ellas y la sobrevida asociada a la dificultad respiratoria. Recuerden ustedes que los recién nacidos prematuros tienen a su vez muchas otras complicaciones asociadas, las cuales revisaremos en las otras teorías. Pero ahora solamente vamos a enfocarnos a la dificultad respiratoria tipo 1, que es lo mismo que decir enfermedad de membrana hialina. Y la membrana hialina se asocia pues a la prematuridad y a una ausencia del surfactante, dado que recién está empezando a producirse en el neumocito tipo 2. Entonces, allí tenemos que nosotros enfocar etapa sacular a partir más o menos de las 26 semanas, 25, 26 semanas, pero recién está iniciando. Incrementa luego acercándose a la etapa de término, la producción de surfactante. Todo empieza desde que nace el bebé prematuro. Cuando nace un bebé prematuro, dado, por ejemplo, vamos a suponer más o menos, según las imágenes que pueden ustedes estar presentadas, este bebé tiene un promedio de 24 semanas. Miren cómo está su posición, y está con tanta dificultad respiratoria
que se le está colocando un tubo endotraqueal para manejar la vía aérea, se le está colocando el oxímetro de pulso, todo con el monitoreo. Y si ustedes ven este bebé que pesa menos de 1 kilo, está siendo apoyado por varias personas. Miren acá, ¿cuántas manos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, por lo menos hay 3 personas que están tratando de estabilizar sobre todo la vía aérea de este bebé. Entonces, sobre todo el menor de 28 semanas o el menor de 1 kilo, que es el extremadamente bajo peso al nacer, desde el momento de su nacimiento ya tenemos que estar preparados para afrontar un manejo de la vía aérea por dificultad respiratoria incrementada y sobre todo asociada a la enfermedad de membrana hialina o síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. Entonces, siempre debemos tener el cuidado de estar entrenados en la capacitación y cuando vamos a ofrecer el oxígeno debemos ofrecerlo en forma correcta. Recuerden ustedes que cuando nace un prematuro, que es uno de los aspectos que debemos manejar es la prevención de la hipotermia. Entonces, este bebé aquí apenas nace, se le está colocando dentro de una bolsita plástica estéril y luego ahí se continúan los pasos iniciales de la reanimación. Esto es un aspecto muy importante para el manejo de la dificultad respiratoria, también evitar la hipotermia. Aquí, cuando el bebé nace, van a observar, no sé si me escuchan bien. Vamos a tratar de ver este material. ¿Ustedes lo pueden escuchar? Sí, doctora, sí se lo escuché. Entonces, de estas imágenes, no sé si han podido ver el video que dura menos de 1 minuto y escucharlo. ¿Lo han podido realizar? ¿Sí? ¿En sus computadoras? Sí, doctora, se pudo Ok, ver. ya. El sonido creo que no llega, ¿no? El sonido no, doctora, pero sí se pudo observar. Ok, entonces ustedes han observado cómo es la dificultad respiratoria con los diferentes signos que van desde que el bebé nace, ¿no? Las primeras, sobre todo en las primeras 6 horas de nacido, o en las primeras 2 horas está este distrés respiratorio que se presenta en un prematuro. Por eso es importante tanto consignarlo en la historia y la hora, a la hora, el tiempo, por ejemplo, fue a la primera hora de nacido, a las 2 horas, las 3 horas, las 4 horas, que puede ser la taquimia, puede ser el color azul o cianosis central que se ve en las mucosas, han visto el aleteo nasal, la retracción sifoidea, la desbalance tóraco-abdominal, entre otras. Entonces, mire, vamos a ponerla ahora otra vez aquí. A ver acá. A ver. Miren ustedes, lo que van a ver acá, esto de aquí, el aleteo nasal. ¿Ya? Después van a ver un poco de tiraje. Luego el otro bebé sí va a presentar, miren aquí el tiraje subcostal. También se ve que con quejidos, si escucháramos, y acá es el aleteo nasal. Si viéramos un Silverman o el score que vamos a ver ahora, mire, este es el tiraje intercostal. Mira cómo se hunden los músculos intercostales cuando el niño está respirando. Y eso que está en posición prona, que ayuda bastante a disminuir la dificultad respiratoria, es el decúbito ventral. ¿Ok? Y este bebé tiene también la retracción sifoidea. ¿Ok? Entonces, es muy importante que lo tengan presente ahora que van a ingresar a las áreas. Ahora, en el mundo,
se han tratado de realizar scores, o sea, test para, digamos, cuantificar la evolución de esta dificultad respiratoria. Y nosotros en los hospitales tomamos a dos de ellos, a Silverman Anderson, que va a tomar 5 ítems, que va desde 0 a 2 puntos, de acuerdo a la severidad de su presentación, a su intensidad, pero todos son clínicos. Por ejemplo, el movimiento tóraco-abdominal o lo que llamamos desbalance tóraco-abdominal, ¿no? Que primero se hincha el abdomen, luego el tórax, ¿no? Tiraje intercostal, retracción sifoidea, que el apéndice, todo el sifoide se hunde como si tuviera un forado ahí, aleteo nasal y el quejido expiratorio, son los ítems que van desde 0, 1, 2, y cuando es leve, cuando es moderado y cuando es severo, va a definir, o sea, si va, por ejemplo, de 7, 8, 9, 10 puntos, ya vamos entrando a una dificultad respiratoria severa, y esto tiene que ir siendo evaluado desde que nace, como le digo, a los 30 minutos, a la hora, a las 2 horas, a las 4 horas de nacido, y así sucesivamente, para verificar si es que esto va a incrementar o va a disminuir. De repente empezó con un Silverman Anderson de 5, por decir un puntaje, a la hora de nacido. Luego a las 2 horas ya tiene 3 de dificultad respiratoria, 3 puntos, y luego a 3 horas ya tiene 1 o 2. Entonces la evolución aparentemente ha sido favorable, ha ido remitiendo la severidad a través de un puntaje objetivo. Pero si es al contrario, por ejemplo, nace con un Silverman Anderson de 3 puntos, que es leve, una dificultad respiratoria leve, y luego pasa a 5 puntos la siguiente hora. Luego pasan una hora más, ya está llegando a 7, 8, ya eso ya no es bueno, algo está pasando y ya se tiene que dar vigilar el apoyo ventilatorio, el soporte ventilatorio que puede recibir. Por eso que nos sirve este test, porque es objetivo en tiempo, en relación a horas de su presentación y de acuerdo a un puntaje. Hay otro test. Miren, este es el test o la escala de Downes, que evalúa también, miren ustedes lo que tienen en común, el quejido expiratorio, las retracciones subcostales de sifoideas, cómo ingresa el aire cuando se ausculta, si hay cianosis y hay frecuencia respiratoria. Si ustedes comparan ambas esquemas, porque estos de aquí son también score clínicos, ¿cómo sería la diferencia entre la escala para evaluar la dificultad respiratoria del Silverman y del Downes? ¿Qué lo ven de diferente? Voy a mostrar la anterior. Miren. Esta es de Silverman. Están estas características, no sé si pueden verlas, acá le llaman movimientos o desbalance tóraco-abdominal, tiraje intercostal, retracción sifoidea, aleteo nasal, quejido expiratorio. Ya lo tienen presente, ahora el Downes tiene esto. Frecuencia respiratoria, cianosis central, entrada de aire, quejido expiratorio, retracciones subcostales o sifoideas. Entonces, esta escala de Downes, nosotros en la parte neonatal decimos que se complementa, se integra, porque si ustedes ven en el Silverman Anderson no se evalúa la frecuencia respiratoria. Miren, acá no hay frecuencia respiratoria. En cambio, el Downes sí le pone puntajes. Menos de 59, 0 puntos. Si la frecuencia respiratoria va de 60 a 80, 1 punto. Y si está más de 80, ya pues 2 puntos. Esto es muy importante, tanto para indicar incluso la vía oral. Por ejemplo, si el bebé tiene menos de 59 de frecuencia respiratoria, quizás pueda, si es que requiere, puede alimentarse por vía oral, así por succión. Si está de 60 a 80, hay que colocarle una sonda y podría recibir su leche a través de una sonda. Pero si la frecuencia respiratoria está más de 80, hasta 81, ya no puede, tiene que estar en reposo gástrico. ¿Por qué creen que podría ser eso? Y el otro es la presencia de la cianosis, la cual no está consignada en el Silverman. No hay cianosis.
como signo. Acá cianosis central es la que aparece en la mucosa oral, no es la de las uñitas, de los pies, de las manos, no, esa se llama acrocianosis, eso no es importante. Lo que es importante es la cianosis de la mucosa oral, de los labios, que se ponen como aceitunas, ¿no? Si no está presente, todo está rosado, 0 puntos. Si el bebé tiene cianosis con aire ambiente, está a 1 punto. Y si el bebé presenta cianosis recibiendo ya oxígeno más del 40% o no respira, está en apneas, eso ya le va a dar 2 puntos. Entonces, estos dos signos se agregan incluso la entrada del aire es con la auscultación. Tienes que auscultar el tórax del bebé para decir si hay un buen pasaje del murmullo vesicular, lo cual no ve el Zimmermann, lo ve el Downes. Entonces, algunos en la evolución van a observar que van a colocar, perdón un momentito, que van a colocar, por Zimmermann Anderson tiene tantos puntos, por Downes otro. O sea, miren, esas son escalas importantes que deben tener presentes. Ambas tienen la ventaja de que nos permiten hacer una evaluación objetiva de la dificultad respiratoria en el tiempo. Es evolutivo. ¿Ok? Sigamos. Ahora, cuando vamos a darle oxígeno a un bebé, a cualquiera, desde sala de parto, si el bebé presenta dificultad respiratoria y más aún si es prematuro, siempre debemos tener ciertos dispositivos para entregar oxígeno a un prematuro, que en este caso, esto se llama blender o mezclador de oxígeno que va de 21 hasta el 100%. Y el otro usamos el pulso oxímetro o el saturómetro. Es un sensor para que nos evalúe la saturación del oxígeno de este bebé. Es muy importante que esto esté desde sala de partos, porque de ahí podría requerir este bebé oxígeno y hay que darlo medido. Este es un flujómetro. Sigamos. Ahora, dependiendo de la severidad de la dificultad respiratoria, este bebé puede entrar a un ventilador mecánico en la unidad de cuidados intensivos si es que esta dificultad respiratoria es muy seria. Según unos autores, la dificultad respiratoria podría presentarse y dividirse como restrictiva y otra obstructiva. Restrictiva, estamos allí, lo que estamos conversando, la dificultad respiratoria tipo 1, la membrana hialina, también está la taquina transitoria y la neumonía. Y los obstructivos, el síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial y la displasia broncopulmonar. Es una manera también de entender. Pero ahora lo que vamos a revisar es la enfermedad del síndrome de dificultad respiratoria asociada a enfermedad de membrana hialina. ¿Ok? Entonces, miren ustedes este tejido del tejido de la mucosa pulmonar, del alveolo, en corte histológico. Miren ustedes, acá debería haber una línea, nomás un tabique, y miren el grosor. Todo este tejido va a impedir que haya un intercambio gaseoso y no hay sustancia surfactante. Entonces, esto es embrionario en las primeras semanas, por eso que no se realiza intercambio gaseoso. Recuerden ustedes que la placenta es la que realiza todo este trabajo. Vamos. En nuestro servicio de neonatología, cuando clasificamos por pesos, el problema respiratorio, sobre todo en los menores de 1.500 gramos al nacer o menor de 32 semanas, la enfermedad de membrana hialina ocupa el mayor porcentaje, el 31.3%. Ya es la asociada a la prematuridad. Luego ya vienen los otros problemas, la depresión o asfixia al nacer, que también pueden presentarse en el prematuro, las infecciones, entre otras. Ahora, a mayor peso y mayor edad gestacional, pues esto va disminuyendo, a diferencia de la taquinia, que también van a revisar en otra clase. Acá nos vamos a centrar en la enfermedad de membrana hialina, que se va a presentar sobre todo en los prematuros menor de 32 semanas y muy bajo peso al nacer, que son los menores de 1.500 gramos. ¿Ok?
Entonces, este cuadro de enfermedad de membrana hialina o dificultad respiratoria tipo 1 va a presentar el bebé dificultad respiratoria grave, va a ser un prematuro, recuerden, dificultad respiratoria prematuro y está asociado a la inmadurez pulmonar de este bebé, porque todavía está en una etapa embrionaria en la cual recién está produciéndose los neumocitos tipo 2 que van a producir el surfactante. Les mencionaba que si vemos el peso y lo clasificamos, sobre todo en los menores de 1500 gramos, si hablamos solamente de peso al nacer, está concentrado en qué grupo, sobre todo el porcentaje de enfermedad de membrana hialina, se va a presentar más en los menores de 1 kilo. Miren, 74-77% de hacer membrana hialina. ¿Ok? De todas maneras, de 1 kilo a 1 kilo 250, a ver, 46% también, no es que no hay, así hay. Y de 1251 a 1500, 27%. Pero donde se va a presentarse, pero así, miren cuánto, más del 70% es en el menor de 1 kilo, y esto generalmente corresponde a los menores de 28 semanas. Pero todo eso está dentro de los menores de 32. Entonces, es muy importante que tengamos esto presente, ya que apenas nace el bebé, nosotros vemos la edad gestacional y su peso, y ya con ello, si presenta dificultad respiratoria, si pesa menos de 1 kilo, menos de 32 semanas, está con dificultad respiratoria, con un Silverman-Anderson por lo menos de 4 o 5, está con dificultad respiratoria, requiere FiO2, fracción inspirada de oxígeno, más de 30%, ese bebé está haciendo enfermedad de membrana hialina, va a requerir aplicación de surfactante. Así, en el prematuro, miren el peso, es prematuro. También hay niños más grandes que podrían presentar ello, pero tienen otra patología asociada. Acá estamos hablando de los prematuros. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esta enfermedad? ¿Cómo podemos disminuir su severidad y sobre todo la muerte asociada a la dificultad respiratoria? Esta es la palabra clave. Aplicación de corticoides prenatales a la mamá. Aplicarle a toda amenaza de parto prematuro. Le ponen TPP, trabajo de parto prematuro, que curse de 24 a 34 semanas. Lo ideal es colocarle los corticoides que pueden ser de 2 tipos, la betametasona o la dexametasona. La betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, y la dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. Ambas son excelentes para ayudar a madurar estos pulmoncitos inmaduros y además van a beneficiar sobre todo al prematuro de patologías como la displasia broncopulmonar, la persistencia de conducto arterioso, la hemorragia intraventricular y sobre todo la mortalidad asociada a la dificultad respiratoria severa que va a presentar. Entonces, miren la bondad. Por eso que se sugiere que toda amenaza de parto prematuro, que por ejemplo usted está en el SERUM o está en el internado y viene una gestante con un embarazo, por decir, de 30 semanas, y ya está con dinámica uterina, aparte de hacer el latocólisis, tratar de inhibir ese trabajo de parto, ya tienen que ir aplicando los corticoides prenatales, porque no sabemos en qué momento podría nacer ese bebé. Idealmente sería, dicen los autores, que se podría aplicar 24 horas antes del nacimiento, antes del parto, pero a veces no da tiempo. Entonces lo ideal es tratar de asociar tanto la tocólisis, o sea, tratar de inhibir que ese trabajo de parto con todo lo que han llevado en el curso de obstetricia, y lo otro aplicando el corticoide para que pueda dar el efecto, porque no se vale que van a nacer el bebé a las 5 de la tarde y le van a aplicar el corticoide a las 3 de la tarde ese mismo día, ya fuimos, pues nada, no se ve ningún efecto. Por eso que idealmente es un día antes, aunque sea 12 horas antes del parto, de la amenaza de parto prematuro, que va de las 24 semanas a las 34 semanas, 6/7. Esto va a ser el tratamiento preventivo.
Si logramos esto, nosotros, por ejemplo, no hemos logrado, nuestra meta es llegar al 100% de todos los trabajos de parto pretérminos de menores o igual a 32 semanas, y no lo hemos logrado. Logramos al 80% de todos estos nacimientos de muy bajo peso al nacer, y a veces bajamos al 60 y tantos por ciento. Lamentablemente, esto lo aplican ginecostetricia, nosotros no, pero ustedes pueden, teniendo ya esta información, pueden insistir en que se le aplique, y sobre todo si está en el SERUM, y no, trasladar a la gestante de menor a mayor complejidad, un hospital donde haya UCI, si tiene un trabajo de parto pretérmino que van a ser un bebé menos de 32 semanas o menos de 34, por decir. Transfiéranla, pero ya le aplican su primera dosis de lo que ustedes dispongan, si es betametasona o dexametasona, y eso lo escriben, ya la madre va referida, pero ya al menos ya está iniciando su maduración pulmonar, le decimos, esquemas de aplicación de corticoides prenatales. Esto le va a salvar la vida al paciente, al prematuro, en relación a uno, la dificultad respiratoria severa asociada a membrana hialina. Estos prematuros tienen todo esto que ven acá, la hemorragia intraventricular a veces es masiva y fallecen por hemorragia intraventricular grado 3, grado 4 o total. Y la persistencia de conducto arteriosa también es otro problema bien grave que tienen estos bebés. Y la displasia broncopulmonar es la dependencia de oxígeno que que van a tener prolongada. Ok, vamos. Hablemos un poco qué es el surfactante, por qué es tan importante. Hay que desempolvar los libros de bioquímica, de farmacia. Recuerden que el 65% de la composición del surfactante está asociada a fosfatidilcolina. El 65%. Es pregunta de examen, ¿ya? Recuerden. Luego sigue el fosfatidilglicerol, fosfatidiletolamina, fosfatidilinositol y las proteínas y otras proteínas A, B, C. Pero el 65%, más de la mitad del pie, es fosfatidilcolina. Este surfactante tiene mucha historia, ¿ya? Recién Grunewald en 1947 nos dijo acerca de la tensión superficial pulmonar, antes no se sabía. Otros investigadores en 1957 describen al surfactante pulmonar. Avery en 1959 asocian recién a la enfermedad de membrana hialina a un déficit de surfactante. Imagínense todo este tiempo, mira cuántos años para poder lograr tener esta información. Y Fujiwara en 1980 tiene la primera experiencia de aplicación de surfactante con éxito, surfactante exógeno, o sea, colocarle surfactante al recién nacido con el diagnóstico de enfermedad de membrana hialina, sobre todo este prematuro. ¿Ya? Entonces, la sobrevida del recién nacido, sobre todo prematuro, se debe a diferentes factores. Uno, a la aplicación de corticoides prenatales, a la realización de ecografías prenatales. Acá se habla de esteroides y de ECMO, de circulación por membrana extracorpórea, pero bueno, eso también se va a ir viendo. Pero sobre todo, acá está todo plano la cura, mira, Pero cuando baja en sí, esto es el impacto del surfactante, cuando baja la muerte de estos recién nacidos por el surfactante. Ya también de otras estrategias como el óxido nítrico, la ventilación de alta frecuencia oscilatoria y prostaglandina, entre otros, pero el surfactante es el medicamento que va a disminuir la muerte de estos recién nacidos por membrana hialina. Recordemos entonces, ¿en qué pacientes vamos a tener que considerar o diagnosticar membrana hialina? Primero, prematuro. Y si quieren atinarle un 70 y tantos por ciento, 75% o más, es menor de 32 semanas o menor de 1.500 gramos. Que presente dificultad respiratoria, porque también si está tranquilo, no tiene dificultad respiratoria, bueno, no hay problema. Pero yo les hablo de un bebé que sí tiene dificultad respiratoria, que sí es prematuro y que va a requerir, según el blender, una fracción inspirada de oxígeno mayor de 0.3 o más del 30%. Ya tienes la triada, aplica surfactante. Nuevamente recordarles la composición del surfactante, ¿no?
El gen del cromosoma 8 es donde los neumocitos tipo 2 es lo que va a favorecer esta producción de surfactante. Esto que ven ustedes en celeste, que está cubriendo a los alvéolos, es una sustancia tensioactiva, es como recubrir a las células con este líquido que les va a permitir que el alvéolo pueda distenderse. Cuando el bebé hace la inspiración, toma aire, y luego hace la expiración, o sea, cuando el bebé elimina el aire, el alvéolo no debe colapsarse totalmente, no debe haber atelectasia, pero cuando no hay surfactante, el alvéolo se cierra como si fuera así como un chicle que se pega, así, y al pegarse, toda esa zona está atelectasiada. El surfactante, es otro nombre, sustancia tensioactiva, pero evita eso. Aquí está produciendo, miren cómo está liberando el neumocito tipo 2, lo está liberando y esto permite que el alvéolo se mantenga abierto, o sea, puede el niño tomar aire y luego al eliminarlo el alvéolo no colapsa tanto que luego con otro esfuerzo vuelve a abrirse. Lamentablemente, cuando no hay esta sustancia tensioactiva o surfactante, el bebé elimina el aire y hace tanto esfuerzo respiratorio, por eso está quejumbroso, leteo nasal, tiraje subcostal, retracción cefálica, porque él no puede abrir los alvéolos. Por eso tenemos que usar soportes respiratorios o ventilatorios, tanto el CPAP o el ventilador mecánico a través de un tubo endotraqueal u otros aditamentos para lograr que este alvéolo vuelva a abrirse. Esto es lo que produce la muerte de los recién nacidos por dificultad respiratoria en los prematuros porque no tienen surfactante, hay que aplicárselo. En estas fotos he resumido cómo aplicamos el surfactante en nuestro servicio. Miren ustedes, el surfactante, no sé si me escuchan bien o están ahí todavía. Sí, doctora. Perfecto. Mírenme, el surfactante es un líquido lechoso. Lo que usamos es un líquido lechoso, es un surfactante natural. Al momento hay dos, el de origen bovino y origen porcino. Los nombres comerciales, bueno, el bovino es el Survanta y el porcino es el Curosur. Ambos son excelentes. Miren ustedes, un líquido lechoso. Nosotros tenemos el de bovino, que se aplica 4 centímetros por kilo de peso. Mira, acá le están absorbiendo. Si el bebé pesa por decir 1,5 kg, multiplican 4 por 1,5, serán pues 6 centímetros que vamos a aspirar. Para colocarlo, se coloca a través de la vía aérea. Tiene que colocar un tubo endotraqueal. Por eso que acá están intubando al bebé, están colocando el tubo endotraqueal y una vez que el tubo ya está bien colocado, por ahí, como ven aquí, vamos a ver si hay un puntero por acá. Ya. Miren acá. Lo que le hemos calculado están aplicándose a través del tubo endotraqueal. Va directamente a los alvéolos, a la vía aérea. Estamos, pregunta de examen. ¿Cómo se aplica el surfactante? ¿A través de qué vía se aplica? ¿A través de la vía endovenosa, intramuscular, subcutánea o endotraqueal? ¿Sabe que fue una pregunta de examen hace tiempo? Y no se imaginan todo lo que contestaron. Por eso que les muestro las fotos. Miren, este es el tubo endotraqueal que está yendo a la tráquea, ha pasado ya al sistema de la glotis, y allí va esta sustancia lechosa, va directamente a la vía aérea. Entonces se aplica a través de la vía endotraqueal. También podemos aplicar a través de sonditas. Y ahí hay otros métodos de LIS, ALIS, que también están muy buenos con el CPAP. Pero por ahora, recuerden ustedes que se aplica a través de una sonda o de un tubo endotraqueal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro eso? A ver, Sí, doctora. ¿qué Sí, dice? sí, A través de, a través, alguno de ustedes me puede contestar, ¿a través de qué vía se aplica el surfactante exógeno? A Endotraqueal, través, doctora. endotraqueal. Endotraqueal, por favor, ahí no pueden caer, ¿ah?
Contestan otra cosa y lloramos. Es que a veces confunden porque acá se tiene que cargar a través con una jeringa, pero eso es para medir la cantidad exacta. La ventaja la ventaja del surfactante porcino es que viene más concentrado, entonces menos volumen. En cambio, el bovino es más volumen, por eso pero ambos son de origen natural, el surfactante de origen natural. Ustedes no imaginan lo espectacular que es la evolución. Una vez que aplican el surfactante, el bebé que estaba con dificultad respiratoria, que estaba quejumbroso, aleteo nasal, todo, mejora, en 15 minutos ya mejoró. Es algo increíble. Cuando lo ven, cuando acá lo están intubando, si pudieran ver este bebé en movimiento, tenía aleteo nasal, tenía quejidos, se le hundía el sifoides, estaba taquipneico. Le colocas el surfactante y su mejoría es espectacular, por eso que no lo podemos dejar, tenemos que bajar los parámetros del ventilador, si estuviera intubado, del CIPA, el FIO2, bajarlo lo más pronto posible para evitar la toxicidad del oxígeno. ¿Ok? Muy bien, vamos. Después de colocar el surfactante, idealmente podemos colocar, este es un CPAP, que es presión positiva continua de la vía aérea, para evitar que los alvéolos se colapsen y el bebé está respirando. Entonces, y el bebé mejora. Miren su coloración de sus labios de este bebé, están rosaditos, miren la piel del bebé, y el esfuerzo respiratorio ya no va a ser como antes. Si tenía un Silverman de 6, 7, el Silverman baja a 3, a 2, calma el bebé, ya puede respirar con tranquilidad. Y le colocamos este soporte no invasivo, porque esto va a su nariz, para ayudarlo a que no se canse y pueda tolerar esta patología, esta dificultad respiratoria. Entonces, siempre en este tema también quisiera recordarles que el oxígeno es una droga, ¿ya? Es un medicamento, es un fármaco que siempre tiene su lado de beneficio y también tiene riesgos, y tiene que darse medido. El oxígeno tiene que darse medido, no lo pueden dar así como así a granel o sin medirlo. Por eso que es importante, uno, identificar qué bebé requiere el oxígeno suplementario, que el oxígeno tiene que ser medido al momento de entregar. Debe haber un equipo de monitoreo para administrar el oxígeno, ¿ya? Entonces, la oxigenoterapia es muy importante que lo tengan presente para que este oxígeno sea necesario para mantener la presión arterial del oxígeno y la saturación adecuada de la hemoglobina. Debe estar en rangos normales, ¿ok? Cuando no se requiere oxígeno adicional, cuando el bebé tiene acrocianosis, que tiene sus uñitas de sus pies y manos azul, eso no significa que le va a requerir oxígeno, ¿ya? Eso no, a menos que la mucosa oral esté cianótica, ahí sí. Y si es prematuro y no tiene dificultad respiratoria y no tiene cianosis, entonces no hay que ponerle oxígeno. Ah, es prematuro, algunos le meten oxígeno. No, si no tiene distrés, si no hay dificultad respiratoria, no se pone oxígeno, a menos que el bebé esté cianótico total, eso es otra cosa. Entonces, siempre cuando vamos a entregar oxígeno a un bebé, debe haber una mezcla tanto del oxígeno con el aire, para dar una concentración medida. Este oxígeno debe estar tibio y húmedo, no pueden darle frío, helado el oxígeno alguna vez cuando les han nebulizado por o han recibido oxígeno, el oxígeno es helado, es frío, frío. Y siempre debemos tener los dispositivos para medirlo, medir qué estamos dando. Esto es un resumen de cómo es una entrega adecuada de oxígeno. Ingresa el aire, ingresa el oxígeno a través de este blender o mezclador. No sé si lo están viendo, donde acá vamos a graduar cuánto de esta mezcla va a recibir el bebé. O sea, cuánto va a recibir, 21, 30, 40, 50. Toda esta mezcla va a ir a un humidificador calefactor para entibiarlo. Acá entre el agua, entonces está húmedo, está tibio, está calentadito, y recién ahí va a ir el oxígeno a este bebé. No es que de frente le doy del oxígeno del balón verde o de la pared, el oxígeno sin blender, sin esta humidificador calefactor. Imagínate, recibe oxígeno con FiO2 al 100% y frío. Entonces el bebé va a hacer hipotermia, va a haber pérdidas
Si le doy oxígeno frío, ¿cuál sería el mecanismo de pérdida de calor? Pregunta de examen. Ya, ustedes lo contestan. Entonces, ya una vez que el bebé recibe oxígeno, tiene que ser medido hay un tipo de analizador de oxígeno ambiental, algunos le llaman fiómetros, pero es para el ambiente. O sea, de la mezcla, por ejemplo, si yo le doy 30%, con este aparato voy a ver que eso sea 30%. Y el otro es el sensor de oxígeno, que es este, que cuánto está saturando. Y lo más valioso es la gasometría arterial para ver cuánto está la presión parcial de oxígeno. ¿Ok? Es para medir si realmente lo que le estoy calibrando está bien para ese bebé. Es una correcta entrega de oxígeno. Pero ¿qué pasa en Perú? No hay blender, no hay humidificador calefactor de frente, le dan al bebé, y entregar oxígeno al 100% a este bebé prematuro va a ocasionar problemas de inflamación de todas las mucosas. Recuerden los radicales libres del oxígeno, toxicidad del oxígeno, va a producir sobre todo en las retinas, que se desprenda la retina porque va a haber un crecimiento exagerado de todos los vasos sanguíneos de la retina. Va a haber el problema de la inflamación de los alveolos, de las vías respiratorias, y también puede haber daño neuronal. Recuerden que el oxígeno le gustan mucho los fosfolípidos, los radicales libres sobre todo. Entonces, estos son nuestros complementos. Recuerden siempre de buscar, cuando van bebé a recibir oxígeno, pregunten, ¿dónde está el blender o mezclador, blender, licuador? Esto? ¿Dónde está? ¿Cuánto está recibiendo el bebé? Y si no lo tiene, tiene que cocinar. Recibe oxígeno. Si no hay este blender, porque este blender funciona, ingresa el aire, ingresa oxígeno. Y es un mezclador. Si no hay eso, este blender suena como peor que alarma de auto que lo están robando, ¿no? Suena horrible. Entonces, no hay blender, el bebé va a recibir oxígeno al 100%, y eso es lo peor que puede pasar a un bebé, porque sobrevive, pero puede quedar ciego, porque puede hacer retinopatía grave, ROP3+. Este es el blender, el mezclador. Miren, entra por un lado el aire, por el otro lado el oxígeno. Acá se mezclan. Acá hasta cuántos litros le vamos a colocar. Va a este humidificador calefactor. ¿Ya? Miren, esto es una entrega de oxígeno. Algunos dicen, no, en este blender le voy a poner 0.5 litros y no tengo blender, no hay blender, no hay. Pero acá yo le estoy dando 0.5 de oxígeno y no hay blender, solamente está dando oxígeno sin aire. ¿Cuánta concentración de oxígeno hay acá si no tiene blender? Si no hay mezclador, no hay nada. En el país no hay. Y le doy puro oxígeno acá, del balón. ¿Qué FiO2 va a recibir? 100%. ¿Ok? Por eso es importante mezclarlos. Por eso le decía, si el oxígeno es un fármaco, un medicamento, puede ser una droga que es importante para sobrevivir, tiene que ser entregado medido. Y la única forma de medir es el mezclador o blender. Y lamentablemente en nuestro país este equipo es muy escaso, no hay. Esto no es caro, está en promedio entre $3,000. Pero un ventilador mecánico vale 60,000 o $100,000. Pero este blender es muy bueno y con ese presupuesto podrían comprar varios, sobre todo en los lugares de los bebés, que los bebés requieren oxígeno. Esto también les comentaba que algunos piensan que el flujómetro es blender y se confunden. Este es un blender, este es un flujómetro. El flujómetro tú le puedes dar 0.25 litros de oxígeno, pero si no hay blender, le está dando 0.25 litros de oxígeno al 100%. No sé si me explico eso, es importante que lo pongan. A veces hay desconocimiento. La enfermera dice, no, doctora, le estoy dando 0.5. Ellos piensan que eso es el mezclador. Esto no es mezclador, es un flujómetro donde cuántos litros le voy a dar de oxígeno, pero la concentración, eso no te da cuánto de FiO2, si es 21, 30, 40, 50, hasta 100, que es lo máximo que puede decir un bebé. Angústiense si está más de 50%, ese bebé está muy grave. Si requiere más, y al 100% está muy grave. Pero no se puede con esto, el flujómetro es solamente litraje, no es concentración, ¿ya? Siempre caen en esas preguntas de examen, caen redonditos.
Entonces, aprovechamos para hablar en la dificultad respiratoria, ¿cómo voy a dar oxígeno? Esta es la fase 1 de entrega de oxígeno. Podemos darlo a través de un casco, a través de máscara, cánula, como este caso. ¿Ve? Esta es cuando lo nebulizan, una máscara, también puede una mascarilla normal. Puede un casco cefálico, miren, acá está, por acá está entrando el oxígeno húmedo, tibio y mezclado, nada de que de frente al balón, sino acá está húmedo, tibio y mezclado. Acá está su sensor para la saturación. Y este es de cánula binasal también, ¿ya? Es forma de entregar oxígeno fase 1. Tiene ventajas los dispositivos para dar oxígeno, cuánto de flujo de litros van a usar, el FiO2 que pueden lograr, tiene que estar humidificado, calentadito, o sea, debe tener su estufa, cuánto es su costo y qué ventajas tiene, es importante para que lo tengan ustedes en consideración. ¿Ya? ¿Cómo vamos a medir la cantidad de oxígeno que va a recibir el bebé? Siempre debemos tener un analizador de oxígeno ambiental, para ver si realmente lo que estamos dando a través del blender es lo que realmente recibe el bebé. Debe haber un oxímetro de pulso, que es el sensor, el saturómetro, y idealmente debería haber un analizador de gases para medir la presión parcial de oxígeno a través de una gasometría. Acá, por ejemplo, le han colocado un catéter acá umbilical, en este caso es el arterial, donde el arterial se coloca en los bebés muy graves, el bebé menor de 1 kilo, bebé que está en monitoreo intubado muy grave, para tomar muestras, y dentro de las muestras es la gasometría, y el venoso para colocar medicamentos, ¿ya? Esto recuerdan ustedes de su clase de fisiología. La pregunta siempre, una pregunta es, ¿cuáles son los valores límites normales para la presión parcial de oxígeno? Esta es una gasometría, la gasometría, el AGA, que le llaman. Tómale un AGA. ¿Para qué quieres el AGA? Es para medir la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2, pero en este caso vamos a ir a la presión parcial de oxígeno. El rango va entre 50 o máximo 80 de presión parcial de oxígeno. De 50 a 80, recuerden eso, es lo ideal. Este es en gasometría, ¿ya? En gasometría. Lo que tratamos de explicar con esta imagen es que la saturación, cuando llega a 100, cuando pasa de 95 y está en 100, ahí queda. 100, 100, 100, 100, 100, 100. Ya no va a decirte tengo 120, 130, no, máximo llega a 100. Eso es la saturación que se pone el sensor en la manito, que está permanente ahí en los bebés. Pero si le tomamos una gasometría y el paciente está saturando 100, o sea, más de 95, que 95 debe ser el límite, 95, pero no, se me está saturando 100 y le estoy dando 30% de oxígeno, por decir, está saturando 100, el saturómetro o oxímetro de pulso siempre te va a decir 100, pero en sangre, si le tomas una gasometría, podría estar más de 80 de presión parcial, o sea, puede estar en 100, 150, 200, en sangre, el AGA, pero la saturación va a marcar 100 porque es su límite del sensor de saturación, pero en sangre puede estar con hiperoxemia. Por eso que los límites de la alarma del oxímetro de pulso tienen que ser 90 a 95. No debe pasar de ese rango. 90 el mínimo, 95 máximo. Si pasa 98, 99, el oxímetro solamente va a decir 100, 100, 100 y va a sonar la alarma. Pero en sangre podría estar con hiperoxemia, y esa hiperoxemia es lo que causa daño para la retina, para los pulmones, para las neuronas. Eso recuérdenlo, por favor. Entonces, si le doy menos del 90%, le doy muy poco oxígeno, puedo causar daño cerebral. O sea, la hipoxia también hace daño, no es que sea buena. Y si le doy demasiado oxígeno, hiperoxia también le causa daño. O sea, miren, no vale ningún extremo, ¿ya? Por decir, tengan que tener mucho cuidado para... Incluso en un caso de ROC, unos factores involucrados en la retinopatía y la prematuridad
Por ejemplo, son los valores altos de la presión parcial de oxígeno en sangre. Dice, un recién nacido con pulmones normales al que se le administra una fracción inspirada de oxígeno de 28%, si le tomas una gasometría, puede tener una presión parcial de oxígeno tan alta como 150, o sea, hiperoxémico. Miren, con 28% nomás, si es que todo estuviera bien. Por eso el oxígeno es un medicamento que tiene que ser medido en su momento de entregarlo y monitorizado. ¿Ok? Siempre en la valoración inicial para dar oxígeno tiene que estar evaluado, debe estabilizar las funciones vitales, debemos realizar el examen físico, si es necesario placas de radiografía tóraco-abdominal, siempre monitorizar a través de un pulso oxímetro o gasometría, pedir un hemograma, hematocrito y la glucosa, entre otros. La transiluminación lo realizamos cuando tenemos una sospecha de neumotórax, ¿ya? Bueno, avanzamos. Estos son los diferentes factores de riesgo, que en este caso la prematuridad asociada a la membrana hialina. Y también cuando hacemos el examen físico, tenemos que tener cuidado si el bebé presenta dificultad respiratoria y tratamos de pasar en una sondita por las coanas y no puede, atresia de coanas, puede haber atresia de esófago, puede haber una protrusión de la lengua, o puede haber estridor, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Entonces vamos al tratamiento, como hemos visto, la prevención. ¿A través de qué se hace la prevención? Con la aplicación de los corticoides prenatales para la membrana hialina. Medidas de soporte, toda la termorregulación, la estabilización hemodinámica, el soporte ventilatorio y el tratamiento específico, ¿no? El surfactante. Entonces recuerden ustedes, cuando vamos a dar oxígeno, tenemos que ver qué niveles vamos a emplear, por qué lo vamos a emplear y cómo lo vamos a monitorizar. ¿Ya? No es de que ya lo empleo porque es prematuro, lo empleo porque el bebé está así, no. Si tiene dificultad respiratoria, tiene que ver cuánto tiene de presión parcial. Si está baja, menos de 50, va a requerir. Si presenta cianosis central, también va a requerir. Este es un oxímetro de pulso, ¿ya? Satura 94 este bebé. Entonces vamos a ir bien. Si el bebé está cianótico, ahí sí hay que darle oxígeno, está cianosis central. Y en la reanimación, por medidas, estamos en recién nacido a término y mayor de 34, 35 semanas, se empieza con 21%, que es oxígeno ambiental, y luego, si es prematuro, menos de 32 semanas, puede aplicarse 30%, ¿ya? Y después se va aumentando de acuerdo a la evolución. Todo esto es para recordarles el daño que puede causarse si hay poco oxígeno, puede causarse también daño cerebral y otros órganos. Si hay demasiado oxígeno en sangre, puede causar daño a los ojos. No sé si pueden ver acá este bebé, si tiene acá en la pupila, se ve como una coloración blanquecina, ¿no? Que ese ya es compromiso muy serio. Este bebé tiene ya una retinopatía grado 4, ya no la podemos revertir, ya se ve una sustancia blanca. Esto puede ser lo que antes llamaban fibroplasia retrolental, cuando en Estados Unidos en los años 1950 pues usaban oxígeno al 100% dentro de las incubadoras y causaron muchos niños ciegos. Y esta es una imagen radiográfica de una displasia broncopulmonar. Mire, los pulmones están hechos trizas y son bebés que usan oxígeno prolongado meses, hasta un año, realmente. ¿No? Recordar a nuestros mejores amigos para entregar el oxígeno siempre es el blender, y que esto es un flujómetro. El flujómetro no determina la concentración de oxígeno, reiteramos, que a veces se confunde. Solamente el blender es el que te va a permitir el blender o mezclador, cuando mezcla el aire y el oxígeno, ahí te va a decir cuánto está de FiO2 puede estar recibiendo ese bebé. Y este es nuestro famoso calefactor, ya pantallita grande. Esta es la fase 2 de oxígeno, como habíamos mencionado. Este es el CPAP nasal. En inglés, esta es la traducción, ¿no? Continuous Positive Airway Pressure. O sea, esto es presión positiva continua de la vía aérea en español.
Presión positiva continua de la vía aérea. Este se llama PROM, no es cánula binasal, es un PROM, y estos diámetros son ajustados de acuerdo al peso y al tamaño de las fosas nasales del bebé. Esto es el modelo Jackson. Este es el modelo Fisher, que se pone así como hacia arriba. Ya no usamos este modelo Fisher porque causa mucho daño, pesa demasiado y al bebé su cabecita lo moldeaba, por eso que no. Todos usamos Jackson. Este Jackson es con este PROM. Miren la prematuridad de este bebecito. Está muy pequeño, está muy delicado, está con catéteres, ¿no? Pero es chiquitito, está inmaduro. Ahora, cuando fracasa esta fase 2, recién pasa a la fase, a la fase, de 3, que es ventilación mecánica. ¿Ok? Bien, entonces siempre recordar los niveles del oxígeno que vamos a dar, recordar que el recién nacido pretérmino puede tener dificultad respiratoria si es en las primeras 6 horas, puede estar asociada a membrana hialina, neumonías, malformaciones pulmonares o estar en shock. Si es un prematuro más de 6 horas, neumonía congénita, puede tener cardiopatías, hemorragia pulmonar. Y también el bebé de término pues puede también clasificarse si está de término, nace por cesárea sin trabajo de parto, taquimia transitoria, síndrome de aspiración meconial, entre otras. ¿Ok? Bien. Estos son los diagnósticos diferenciales de las diferentes patologías respiratorias que van a ir presentándose, la cual van a desarrollar con más amplitud. Yo les había nuevamente recordarles, ¿no? Cuando se aplica el surfactante, todo es a través de un tubo endotraqueal. Esta es la placa de un bebé con membrana hialina grave. Ustedes, con muy buenos ojos, no sé dónde está la silueta cardíaca, se ve como vidrio esmerilado, broncograma aéreo tan severo que no se puede ver nada. Todo está totalmente blanco. Por decían, este pulmón está blanco. Es un prematuro, membrana severa. Al aplicarle surfactante a través del tubo endotraqueal, mire cómo queda el pulmoncito. Pasa, ya el aire entra. El bebé puede respirar, el bebé ya va a requerir menos parámetros del ventilador o del dispositivo que estemos usando. Este es el antes de aplicar surfactante, después de surfactante, si quieren decir, ¿ya? Miren cómo es espectacular. Ahora sí, chicos, ¿quién me dice qué es este diagnóstico? El bebé con dificultad respiratoria. ¿Qué ven acá? Una radiotransparencia severa, ¿no? ¿Qué es? El bebé estaba Doctor, respirando. ¿puede ser un neumotórax? Es un neumotórax derecho. Mira, ha desviado todo el mediastino. Esto es muy grave. Son diagnósticos diferenciales también cuando usamos dispositivos, hasta medirle, ponerle mucha ventilación a presión positiva, puede tener un neumotórax. Por eso es importante tenerlo presente. Y para ello la transiluminación, ¿no? Ustedes ponen acá una linterna, por ejemplo, acá es negativo, porque le han puesto una linterna o un aparato transiluminador, se llama, y no pasa. Acá no hay neumotoras, pero le ponen acá y pasa así, este es un neumotórax, este lado tiene neumotórax, en este caso, en este paciente. Es positivo la transiluminación. Este otro diagnóstico, miren, este es un bebé que nace con mucha dificultad respiratoria, los ruidos hidrales están desviados todos a la derecha, en el lado izquierdo no pasa el aire y tiene un abdomen excavado, el abdomen está plano, hundido. Ustedes saben que los bebés cuando nacen el abdomen es globuloso, son panzoncitos. Este bebé nada de panzoncito, estaba hundido, ahí parecía un huequito el abdomen. ¿Qué son estas imágenes? Hernia diafragmática. Una hernia diafragmática. Así es. Estas son plaquitas normales en inspiración y expiración. Recuerden ustedes que el bebé no es como nosotros. Tome aire, aguante. Toman la placa. No, el bebé está llora y llora o está respira. Es un arte de los radiólogos tomarle una placa. Es normal esto. ¿Ya? Y acá, imaginen, ustedes miran, estos arcos intercostales, las costillas están, parece con escuadra, lo hubieran hecho con regla, miren.
Está totalmente horizontalizada, está atrapando aire, está con broncograma aéreo, reforzamiento de la trama ilear, le llamamos así, ¿no? Ese de la taquimia. Y las pleuras parece que estuvieran ahí, están sobreexpandidas, pero recuerden las costillas cómo están, totalmente horizontalizadas. En cambio, la membrana, las costillas están hacia abajo, o sea, en ángulo, como los árboles hacia abajo, las costillas están así caídas, porque no haya telectasia y no entre el aire. Muy bien, otras imágenes de taquimia. Y esta es la imagen, ya, ustedes ven esta imagen, miren, esto ya no, miren, generalmente se ven así, las costillas hacia abajo, porque no pueden abrir, ya esto está totalmente, el alveolo está atelectasiado, la silueta cardíaca yo no la puedo ver con facilidad, todo está con broncograma aéreo. Este bebé tiene un tubito endotraqueal, está recibiendo presión, por eso que acá arriba se ha elevado las costillas, pero si no estuviera intubado, todas las costillas estuvieran en forma de ángulo hacia abajo, un ángulo agudo hacia abajo, caído, así como esto, ¿no? ¿Qué les diagnostican? Prematuro de menos de 32 semanas, FIO2 de 40%, Sylvian Anderson de 6, y esta placa. La placa no es importante, es para confirmar, pero no es necesario para aplicar surfactante, sino que las traemos para que puedan ver una membrana sin surfactante. Esta es una membrana hialina. Ok, chicos, con eso hemos concluido. Preguntas, inquietudes. Hemos hecho una maratónica, creo, ¿no? ¿Están por ahí todavía o ya no hay?